la calidad profesional de aquellos músicos que recorriendo pueblos de la costa, sierra y selva van compendiando la vivencia, el dolor, trasladándolos a la música. Esta noche con nosotros, si se pone de pie, Víctor Angulo. Señoras y señores, el aplauso para Víctor Angulo, la gran primera guitarra, músico de prestigio, al lado de Alicia Maguiña, Berta Barbarán, Nelly Munguía y cuántas figuras prominentes de nuestro canto popular. La presencia en el acordeón, Celso Torres, con nosotros, señoras y señores. Eximio baluarte del acordeón folclórico de nuestra patria, Celso Torres, su trajinar por los caminos del arte. La presencia en el violín, Ernesto Zulca, con nosotros, señoras y señores. Ernesto Zulca, provinciano, añejo en la parte musical, de mucho talento y perseverancia. En la segunda guitarra, Nicolás Fernández, con nosotros. Nicolás Fernández, padre de Karina Fernández. Karina Fernández de la Cruz nace en la ciudad de Puquio un 18 de noviembre de 1981 en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. Emigra a la cálida y acogedora ciudad de Ica, a esta tierra, allá por el año de 1982. Karina Fernández, sus padres, Nicolás Fernández León y Susana de la Cruz Roca, del pueblo de Santa Lucía, Ayacucho. Sus primeras presentaciones artísticas lo realiza en la ciudad de Iquitos, en la selva peruana, en un gran concurso infantil organizado por una de las emisoras más importantes del Oriente, Radio Loreto. Es donde Karina sobresale en el género criollo, cantando el vals Ódiame de nuestra hermana recordada Luchita Reyes. En 1990, Karina participa en el programa Perú Andino de Canal 7. En este concurso, a nivel nacional, fueron convocados todos los nuevos valores de la costa, sierra y selva. Más de 400 participantes hubieron en este certamen, dentro de la cual Karina Fernández ocupó uno de los primeros lugares en este certamen organizado por Canal 7 y el programa Perú Andino. Luego, a esta corta edad, tiene una gran trascendencia artística a nivel nacional. Son conocidas sus presentaciones a través de la televisión, la radio, al lado de consagradas figuras de nuestro género nacional. Yo quisiera esta noche utilizar una frase muy importante que Jesucristo lo tuvo presente. Dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños canten al pueblo. Dejad que Karina Fernández le canten a ustedes esta noche en su gran concierto esta canción tan hermosa de César Romero, como prometiéndote trabajo y amor y estar caminando por la realidad de los pueblos de la patria. Karina Fernández nos canta Propuesta. Vamos con las palmas. Arriba.
cualquier error mío. Perdona, amor, volvamos a querernos como antes. Acepta esta nueva luna de miel. Jaina sung uyay wanyu wanyu ya warta